Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor. Sí, Padre Santo, te pedimos, Dios Todopoderoso, que esta mañana, Señor, nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor. Llénanos de tu amor, inúndanos, Señor, de tu presencia, Señor. Te anhelamos, queremos y deseamos, Señor, la llenura del Espíritu Santo en este día, Señor, para proclamar las buenas nuevas que tú nos has dado a proclamar, Señor, que tú eres Señor y que tú eres Dios, y que gracias a tu sacrificio en la cruz hoy podemos cantar himno de victoria, Señor. Te doy gracias, Espíritu Santo, por estar en nosotros, revelándonos a Jesucristo. Y gracias, Jesucristo, por ser el camino hacia el Padre. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos. Estamos saludándoles aquí desde Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos de lunes a sábado por este medio. Venimos leyendo el libro de Jeremías y hoy nos corresponde leer el capítulo número 51. Esto dice el Señor: incitaré a un destructor contra Babilonia y contra la gente de Babilonia. Vendrán extranjeros y la aventarán, la soplarán como si fuera paja. Vendrán de todos lados para levantarse contra ella en su día de tribulación. No dejen que los arqueros se pongan sus armaduras, ni que tensen sus arcos. No perdonen la vida, ni siquiera a sus mejores soldados. Que su ejército sea completamente destruido. Caerán muertos en la tierra de los babilonios, acuchillados en sus calles. Pues el Señor de los ejércitos celestiales no ha abandonado a Israel ni a Judá. Todavía es su Dios, aunque su tierra se llenó de pecado contra el Santo de Israel. Huyan de Babilonia, sálvense a sí mismos, no queden atrapados en su castigo. Es el tiempo de la venganza del Señor. Él le dará su merecido. Babilonia ha sido como copa de oro en las manos del Señor, copa que hizo emborrachar a todo el mundo. Las naciones bebieron del vino de Babilonia y se enloquecieron, pero repentinamente cayó también Babilonia. Lloren por ella, denle medicina, quizá todavía pueda sanarse. La habríamos ayudado si hubiéramos podido, pero ya nada se puede hacer por ella. Déjenla ir, abandónenla. Regresen ahora a su propio país, pues su castigo llega hasta los cielos. Es tan grande que no se puede medir. El Señor nos ha hecho justicia. Vengan, anunciemos en Jerusalén todo lo que hizo el Señor nuestro Dios. Afilen las flechas, alcen los escudos, pues el Señor ha incitado a los reyes de Media a que marchen contra Babilonia y la destruyan. Esta es su venganza contra los que profanaron su templo. Levanten la bandera de guerra contra Babilonia, refuercen la guardia y pongan centinelas, preparen la emboscada, porque el Señor llevará a cabo todos sus planes contra Babilonia. Tú eres una ciudad junto a un gran río, un gran centro comercial, pero tu fin ha llegado. Se cortó el hilo de tu vida. El Señor de los ejércitos celestiales hizo este voto y lo juró por su propio nombre. Tus ciudades se llenarán de enemigos como campos plagados de langostas y cantarán victorias sobre ti. Himno de la alabanza al Señor. El Señor hizo la tierra con su poder y la preserva con su sabiduría. Con su propia inteligencia desplegó los cielos. Cuando habla en los truenos, los cielos rugen con lluvia.
Él hace que las nubes se levanten sobre la tierra, envía el relámpago junto con la lluvia y suelta el viento de sus depósitos. Toda la raza humana es necia y le falta conocimiento. Los artesanos quedan deshonrados por los ídolos que hacen, porque sus obras hechas con tanto esmero son un fraude. Estos ídolos no tienen ni aliento ni poder. Los ídolos son inútiles, son mentiras ridículas. En el día del juicio todos serán destruidos, pero el Dios de Israel no es ningún ídolo. Él es el creador de todo lo que existe, incluido su pueblo, su posesión más preciada. El Señor de los ejércitos celestiales es su nombre. Gran castigo de Babilonia. Tú eres mi hacha de guerra y mi espada, dice el Señor. Contigo destrozaré naciones y destruiré muchos reinos. Contigo destrozaré ejércitos, destruiré al caballo y al jinete, al carro de guerra y al conductor. Contigo destrozaré a hombres y a mujeres, ancianos y a niños, a muchachos y a jovencitas. Contigo destrozaré a pastores y rebaños, a campesinos y bueyes, a capitanes y a oficiales. Le daré a Babilonia y a sus habitantes el pago que se merecen por todo el mal que le hizo a mi pueblo en Jerusalén, dice el Señor. Mira, oh poderosa montaña, destructora de la tierra, yo soy tu enemigo, dice el Señor. Levantaré mi puño contra ti para derribarte desde las cumbres. Cuando termine contigo, no serás más que un montón de escombros quemados. Para siempre quedarás desolada. Aún tus piedras no volverán a usarse para construir. Te aniquilarán por completo, dice el Señor. Levanten una bandera de señales a las naciones. Hagan sonar el grito de guerra. Movilicen a todas contra Babilonia. Prepárenlas para luchar contra ella. Convoquen a los ejércitos de Ararat, Mini y Askenas. Nombren a un comandante y traigan una multitud de caballos con una nube de langostas. Levanten contra ella a los ejércitos de las naciones, dirigidos por los reyes de Media y por todos sus capitanes y oficiales. La tierra tiembla y se retuerce de dolor, porque todos los planes del Señor contra Babilonia no han cambiado. Babilonia quedará desolada sin un solo habitante. Sus guerreros más poderosos ya no luchan más. Permanecen en sus cuarteles sin valentía. Se volvieron como mujeres. Los invasores quemaron las casas y derribaron las puertas de la ciudad. Las noticias se transmiten de un mensajero al otro, al paso que los mensajeros se apuran a avisarle al rey que la ciudad ha sido tomada. Se han cortado todas las rutas de fuga, los pantanos están en llamas y el ejército se llenó de pánico. Eso dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Babilonia es como el trigo en el campo de trillar a punto de ser pisoteado. Dentro de poco comenzará la cosecha. Nabucodonosor, rey de Babilonia, nos devoró, nos aplastó y nos dejó sin fuerzas. Nos tragó como un gran monstruo y llenó su barriga con nuestras riquezas. Nos echó de nuestro propio país. Hagan que Babilonia sufra como nos hizo sufrir a nosotros, dice la gente de Sión. Hagan que el pueblo de Babilonia pague por derramar nuestra sangre, dice Jerusalén. Venganza del Señor sobre Babilonia. Esto dice el Señor a Jerusalén. Yo seré tu abogado para defender tu causa y te vengaré. Secaré su río, tal como sus fuentes de agua, y Babilonia se convertirá en un montón de ruinas, frecuentada por chacales. Será objeto de horror y menosprecio, un lugar donde no vive nadie. Sus habitantes rugirán juntos como leones fuertes, gruñirán como cachorros de león, y mientras estén sonrojados por el vino, les prepararé otra clase de banquete. Los haré beber hasta que se duerman y nunca se despertarán, dice el Señor. Los llevaré como a corderos al matadero, como a carneros y chivos para el sacrificio. Cómo ha caído Babilonia, la gran Babilonia, aclamada en toda la tierra. Ahora se ha convertido en objeto de horror entre las naciones. El mar ha subido sobre Babilonia, está cubierta por las violentas olas. Sus ciudades ahora quedan en ruinas. Es una árida tierra baldía, donde no vive nadie ni nadie pasa por allí. Entonces yo castigaré a Bel, el dios de Babilonia, y le haré que vomite todo lo que se comió.
Nunca más las naciones vendrán a rendirle culto. La muralla de Babilonia ha caído. Mensaje a los desterrados. Sal, pueblo mío, huye de Babilonia. Sálvense, huyan del terrible enojo del Señor, pero no tengan pánico ni temor cuando oigan los primeros rumores de que se acercan los soldados, pues los rumores seguirán llegando año tras año. Estallará la violencia en la tierra, en tanto los líderes se peleen unos contra otros. Pues ciertamente se acerca la hora cuando castigaré a esta gran ciudad y a todos sus ídolos. Toda su tierra será avergonzada y sus muertos caerán en las calles. Entonces los cielos y la tierra se alegrarán, porque del norte los ejércitos destructores vendrán contra Babilonia, dice el Señor. Así como Babilonia mató a la gente de Israel y a la gente de otros pueblos por todo el mundo, asimismo debe morir su gente. Váyanse todos ustedes que escaparon de la espada. No se detengan para mirar, huyan mientras puedan. Recuerden al Señor aunque estén en una tierra lejana y piensen en su hogar en Jerusalén. Estamos avergonzados, dicen los del pueblo. Estamos ofendidos y en desgracia porque extranjeros profanaron el templo del Señor. Sí, dice el Señor, pero se acerca la hora en que destruiré a los ídolos de Babilonia. Los quejidos de la gente herida se oirán por toda la tierra. Aunque Babilonia llegue tan alto como los cielos y haga sus fortificaciones increíblemente resistentes, aún así yo enviaré enemigos para que la saquen. Yo el Señor he hablado. Destrucción completa de Babilonia. Escuchen, oigan el llanto de Babilonia, el sonido de la gran destrucción que surge de la tierra de los babilonios. Pues el Señor destruye a Babilonia, silenciará su vozarrón. Oleadas de enemigos golpean contra ella, resuenan en la ciudad los ruidos de batalla. Vienen contra Babilonia ejércitos destructores, apresan a sus hombres valientes y sus armas se quiebran en sus manos. Pues el Señor es Dios que da justo castigo. Él siempre le da a cada cual su merecido. Haré que sus autoridades y hombres sabios se emborrachen junto con sus capitanes, oficiales y guerreros. Caerán dormidos y nunca más se despertarán, dice el Rey, cuyo nombre es el Señor de los ejércitos celestiales. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. Las gruesas murallas de Babilonia serán arrasadas y sus inmensas puertas serán quemadas. Los constructores de muchos países han trabajado en vano porque su obra será destruida por fuego. Mensaje de Jeremías enviado a Babilonia. El profeta Jeremías le dio el siguiente mensaje a Seraías, hijo de Nerías y nieto de Maseías, un oficial del Estado Mayor, cuando Seraías fue a Babilonia junto con el rey Sedequías de Judá. Esto sucedió durante el 4º año del reinado de Sedequías. Jeremías registró en un rollo todos los terribles desastres que pronto vendrían sobre Babilonia, todas las palabras escritas allí. Le dije a Seraías, cuando llegues a Babilonia, lee en voz alta todo lo que está en este rollo. Luego di, Señor, tú has dicho que destruirás a Babilonia, de manera que no quedarán personas ni animales. Ella permanecerá vacía y abandonada para siempre. Cuando hayas terminado de leer el rollo, átalo a una piedra y arrójalo al río Éufrates. Luego di, de la misma manera, Babilonia y su pueblo se hundirán, para no levantarse jamás a causa de los desastres que traeré sobre ella. Aquí terminan los mensajes de Jeremías. Bueno, este es el final del capítulo 51 del libro de Jeremías y es un capítulo largo que habla acerca de el mismo capítulo 50 que es la destrucción o el juicio que viene en contra de Babilonia. Y empieza así, esto dice el Señor, iniciaré a un destructor contra Babilonia y contra la gente de Babilonia. Mire que en este momento Babilonia, en el tiempo actual donde se escribe esto, es la potencia mundial. Y ahí ellos estaban muy subidos, ellos tenían el orgullo por encima porque no había ningún ejército ni ninguna nación que se pudiera enfrentar a ellos. Y ellos nunca pensaron que de pronto iban a ser derrotados por otro ejército, pero el Señor
crea un juicio en contra de Babilonia, porque Babilonia se sobrepasa de los límites de su arrogancia y creen que simplemente porque ellos pudieron vencer, porque fueron instrumentos de Dios para vencer a muchos de los pueblos que estaban a su alrededor, ellos creyeron que ya ellos tenían el mundo ganado y que ya, mejor dicho, ya no había quien los derrotara porque se creían invencibles. Pero no tenían en cuenta de que hay un Dios todopoderoso. Muchas veces así pasa en la vida actual. Muchas veces nosotros, cuando tenemos algo de éxito, cuando estamos en tiempos buenos, en tiempos donde tenemos de pronto abundancia, nos creemos de pronto muy altivos y nos creemos muy capaces y muy inteligentes y muy sagaces, y resulta de que no le damos la gloria al Señor y por lo regular viene el juicio, porque desafortunadamente cuando uno está bien económicamente, por lo regular se olvida del Señor, deja al Señor a un lado y deja sus caminos. Si es que los conocía antes, o los que no lo conocen, pues menos llegan a los caminos del Señor, y ahí es donde viene el pecado y todas las cosas que conlleva la arrogancia, el orgullo y la altivez del corazón. Somos seres caídos. Imagínense un ser caído, un ser con malos deseos, con dinero, con importancia, con un nombre, con un prestigio. Imagínense todo lo que hacemos nosotros los seres humanos lejos de Dios. Dice más adelante, pues el Señor de los ejércitos celestiales no ha abandonado a Israel ni a Judá, todavía es su Dios, aunque su tierra se llenó de pecado contra el Santo de Israel. O sea que hay algo que hay que tener en cuenta, y es que Dios no olvida la paternidad, no olvida a su pueblo escogido, no olvida quiénes son ellos. A pesar de que Israel y Judá se olvidaron de Dios y le dieron la espalda a ellos, al Señor, el Señor nunca olvida sus promesas, ni se olvida de que tiene unos hijos, de que tiene una familia, porque por eso creó el Señor al ser humano, para tener una familia con Él. Y aunque ellos se llenaron de pecados, Él sigue siendo y sigue encargándose de todo lo que el pueblo necesita. Mire que hay algo bien importante. Si nosotros hemos aceptado a Jesucristo como Dios y Salvador, nosotros pasamos a ser hijos de Dios. En Juan 1:12 dice que mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hijos de Dios. Esta palabra nos está diciendo hoy que el Señor nunca se olvida de su familia, de su parentesco, de sus hijos. Y si usted y yo somos hijos de Dios, si a nosotros nos alejamos por el pecado del Señor, o sea, si nosotros pecamos, nos alejamos del Señor, y si estamos retirados del Señor, pues van a venir consecuencias, y consecuencias bastante duras. Pero hay una promesa que nos está diciendo Jeremías, que así como Él no se olvidó del pueblo, que siguen siendo la niña de sus ojos y que sigue velando por ellos a pesar del pecado y a pesar de que están en el destierro y que están en una situación bien difícil, así mismo va a ser con nosotros. El Señor siempre nos va a tener a nosotros. Así nosotros estemos alejados, Él va a estar pendiente de nosotros y no va a permitir que nada más de lo que Él deje que suceda nos va a pasar. Porque acuérdese que esto que le está pasando a Israel en ese momento es básicamente por el bien de Israel, porque lo está disciplinando como un hijo disciplina a su padre. Recordemos que Dios es un padre amoroso que dice que no puede dejarlos sin castigo porque simplemente los va a malcriar, y Él permite cierta dosis de la prueba para que el pueblo vuelva otra vez su mirada al Señor. Así como a usted y a mí, de pronto también estuvimos tiempos difíciles donde nuestra arrogancia y nuestro orgullo nos llevó a darle la espalda a Dios, a no creer en Dios y a hacer cosas que no están de acuerdo a los preceptos de Dios. Empezamos a pecar y todo eso nos llevó a la ruina, a la bancarrota espiritual, y al pasar por esas tribulaciones fue que como nosotros volvimos o empezamos a creer, a buscar de Dios, en un poder superior. Entonces dice, le daré a Babilonia y a sus habitantes el pago que se merecen por todo el mal que hizo a mi pueblo en Jerusalén, dice el Señor.
Mire que el Señor, a pesar de que Él dijo que Él era el que estaba lanzando la copa de juicio, aquí vemos que no fue el Señor el que impulsó a Babilonia, sino que simplemente el pueblo de Israel se aleja de Dios por su pecado, empiezan a buscar adorar imágenes, adorar dioses ajenos, y ellos son los que se alejan del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Al alejarse del Señor pierden la protección de Dios, pierden la cobertura espiritual. La cobertura es como ese cerco. Acordémonos que el Señor nos habla a nosotros de un cerco, ¿sabe dónde? En Job. Cuando Job... Acuérdese que Satanás dice que estaba por ahí por el cielo cuando el Señor Dios le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Y dice, vengo a dar una vuelta por la tierra. Y dice el Señor, ¿no habrás considerado a mi siervo Job? Porque ninguno como él. Y dice, pues, ¿cómo no va a estar Job complacido y cómo no va a estar él tranquilo si usted lo tiene rodeado de bendiciones y nadie puede entrar ahí? Déjeme, yo entro ahí y verá cómo le hago a Job. Entonces, esta enseñanza nos da a nosotros de que el Señor no fue el que mandó a Babilonia, le quitó el cerco de protección, porque, es más, no le quitó el cerco de protección. Para mí, yo creo que nosotros somos los que salimos de la cobertura, nos saltamos la cerca. Acuérdese, mire, la palabra de Dios o la palabra Torah en el hebreo significa instrucción. Y el pasarse la instrucción, el pecar es pasarse por encima de la instrucción. O sea que cuando uno pasa por encima de las advertencias de Dios, uno se está saliendo del cerco de protección. La desobediencia me saca de la cobertura, me saca del terreno donde yo estoy protegido. Es como cuando en una plaza de toros hay unos burladeros que llaman, donde el torero se mete ahí. Y ahí está protegido porque el toro no puede llegar adentro. Pero si el torero se sale de ahí, ese burladero, y se queda afuera, entonces simplemente es presa fácil del toro, porque ahí es donde él lo va a alcanzar, lo va a perseguir y le va a hacer daño. Esto pasa con el pueblo de Israel, que él dice, mire, le daré a Babilonia y sus habitantes el pago que se merecen por todo el mal que le hizo. ¿Quién le hizo? Babilonia. ¿A quién? Al pueblo de Israel, a mi pueblo Jerusalén, dice el Señor. Así que le estaban viendo ese juicio porque ellos le hicieron un mal grande a Jerusalén, que se había salido de la cobertura de Dios, y Dios permitió que eso le pasara para que ellos aprendieran. Estén dentro de mí, yo estaré con ustedes, dice el Señor. Miren, el Señor tenemos nosotros hoy una promesa. El Señor nos dice a nosotros, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. El Señor siempre cumple sus promesas. ¿Sabe quién se sale de esa cobertura y quién no cumple las promesas? Nosotros. Cuando desobedecemos, cuando pecamos, nos salimos de esa cobertura y el Señor sigue estando ahí, pero nosotros nos alejamos. Es como un niño. Un niño está al lado de uno y uno pues lo está protegiendo, pero cuando se va solo por allá, por otro lado, donde uno no lo puede ver, a pesar de que Dios nos ve, pero el Señor respeta el libre albedrío. O sea, hay algo que es muy importante que tengamos en cuenta. El Señor nos permite que nosotros decidamos en la vida entre el bien y el mal. El Señor quiere que escojamos el bien. Dice, ay, si escogieras el bien, Deuteronomio 30. Pero dice que si escoges el mal, es la opción que uno toma. Y el Señor nos da a nosotros algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, y es ese libre albedrío, pero nos hace responsables de las decisiones que nosotros tomemos. Si tomas buenas decisiones, aquí están estas bendiciones, pero si tomas malas decisiones, pues te vendrán estas maldiciones, no porque el Señor las mande, sino que están ahí. Tú buscas, tú ubicas, tú dices, tú decides. Si escoges lo bueno, escoges lo malo. Entonces, eso es lo que le pasa al pueblo de Israel, y precisamente por eso. Más adelante dice el Señor, esto dice a Jerusalén, yo seré tu abogado para defender tu causa y te vengaré y te sacaré de su río, secaré su río, tal como las fuentes de agua. Y Babilonia se convertirá en un montón de ruinas, frecuentada
por chacales. Será objeto de horror y menosprecio, un lugar donde no vive nadie. El Señor aquí está ratificando la destrucción de Babilonia, que hasta el día de hoy no se ha levantado. Porque dice el Señor que esa Babilonia no se va a volver a levantar. ¿Sabe por qué? Porque va a llegar el tiempo que el Señor va a terminar con la Babilonia espiritual también. ¿Cuál es la Babilonia espiritual? Es que mire, Babilonia empezó desde la Torre de Babel, con una adoración a una torre que iban a llegar hasta el cielo. Y después siguieron y vinieron y conquistaron a todas estas naciones y se volvieron potencia mundana. El Señor las destruye. Inclusive al final de este capítulo dice que tire con una piedra esos escritos al mar para que se hundan, porque así mismo se va a hundir Babilonia. O sea que Babilonia se hundió y ya no se volvió a saber nada más de ese país. Así que el Señor manda este juicio, pero va a acabar en Apocalipsis con la otra Babilonia, que es la Babilonia espiritual. Dice que la ramera, esa mujer ramera, muchos hablan de que la Babilonia espiritual de Apocalipsis puede ser una iglesia. ¿Por qué? Porque la novia de Cristo es una mujer, ¿verdad? Nosotros somos la novia. ¿Y quién es la novia de Cristo? Es su iglesia, es la iglesia que ha confesado a Jesucristo como Dios y Salvador. Todo el que confesó a Jesucristo como Dios y Salvador es parte de la iglesia de Cristo y es parte de la novia, o sea, de una mujer. Y la Babilonia, que es la apostasía, el pecado, la cosa que está dominando muchas personas y le ha hecho demasiado mal a los cristianos, representa a una iglesia como una mujer, y esa iglesia va a ser destruida también, lo mismo que el pecado, lo mismo que Satanás y todo, y en el futuro ya todo eso va a ser vencido, toda esa Babilonia espiritual de pecado y de apostasía y de terror y de todas las cosas que han hecho de maldad van a ser derrotadas, y solamente va a quedar reinando el Señor Jesucristo por la eternidad junto a nosotros, que nosotros vamos a estar ahí con el Señor todo el tiempo con Él por el resto de la eternidad. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos bendiga en este día y que nos permita estar dentro de su cobertura. Mire, no pequemos, porque si nosotros pecamos nos alejamos de Dios. Es tan horrible salirse de la cobertura de Dios, porque es que el ambiente de nosotros es estar cerca de Cristo. Mire que cuando Dios creó al hombre, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y sopló de su aliento vida en nuestra nariz. Así que nuestro ámbito, nuestro ambiente es estar cerca de Dios. Así como el ambiente de un pescado, el Señor le ordenó al mar, a los mares, a las aguas que nacieran peces y animales marinos. O sea que su hábitat es el agua. Cuando usted saca un pez del agua, empieza a morir porque no está fuera de su hábitat. Si nosotros estamos alejados de Dios, empezamos a morir porque estamos lejos de nuestro hábitat. Y a pesar de que estamos fuera de esa hábitat, empezamos a desesperarnos, a tener esa angustia, somos presa fácil de los chacales, de los espíritus, de todas las cosas que pronto nos pueden hacer daño. Solamente estando cerca de Dios es que Dios, estando cerca dentro de esa cobertura, Dios nos va a tener siempre a nosotros con bien. Van a pasar cosas difíciles y todo eso, pero ¿sabe qué? Hay una promesa: yo estaré contigo, yo estoy contigo. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a estar siempre bajo esa cobertura. Así que oremos. Amantísimo Padre, yo te doy gracias, Dios eterno, por este tiempo que tú nos permites en este día, Señor, vivir, Padre Santo. Gracias porque en tu bondad, Dios Todopoderoso, hemos conocido de que nosotros, Padre Santo, somos tus hijos, de que nosotros, Padre mío, somos parte de tu familia, Señor, y que tú tienes especial cuidado con nosotros, Señor. Gracias, papito lindo, porque de verdad que es un orgullo y es un placer, Señor, darnos cuenta, Dios Todopoderoso, que no somos algo
como de suerte o algo que simplemente se creó por crearse, sino que somos tus hijos, Señor. Gracias, papito lindo, por permitirnos, Señor, por ser parte de tu familia, Señor, por estar cerca a ti, Señor, por estar dentro de esa cobertura, Señor, donde no queremos salir, Padre Santo. Fortalécenos, Espíritu Santo, para no pecar más, Señor, para no alejarnos de ti, Señor. Queremos siempre estar cerca a ti, Dios. Yo te doy gracias, papito lindo, por cada persona que escucha este audio, Señor. Bendícelo y ayúdalo, Señor. Y ayúdanos a todos a tomar las mejores decisiones, Padre Santo, porque en esas decisiones tú nos permitiste, Señor, poder escoger entre el bien y el mal, pero tú nos haces responsables a nosotros de las decisiones que nosotros hagamos, Señor. Así que ayúdanos, Señor, a tomar buenas decisiones y a escoger siempre lo bueno para estar cerca a ti, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname y con tu amor. Llena mi ser, lléname, lléname, lléname.